Esa noche Julia permaneció despierta en su cama, con los ojos cansados fijos en el techo agrietado que había sido testigo silencioso de décadas de sacrificios, penas y oraciones no dichas. La oscuridad de la habitación se le oprimía en el pecho y, por primera vez en muchos años, sintió que las paredes se cerraban sobre ella, como si la casa misma supiera que estaba a punto de perder a la mujer que había entregado su vida entera para protegerla. Cada crujido de las vigas de madera sonaba como un susurro de despedida, cada ráfaga de viento afuera se sentía como un cruel recordatorio de que el amanecer no traería más que tristeza. El silencio de su hogar era más fuerte que el trueno, más pesado que el zumbido constante de la máquina de coser que antaño resonaba en noches de desvelo, y más cortante que el recuerdo doloroso de aquella tarde lluviosa en que se había quedado viuda y prometió criar a su hijo Michael con cada gota de fuerza que le quedara. Su corazón sabía que mañana no sería igual que hoy, porque mañana su casa sería despojada de las pertenencias que había reunido con tanto cuidado. Su hijo, la razón por la que había soportado pobreza y soledad, ahora estaba dispuesto a vender los fragmentos de su vida, los objetos que llevaban pedazos de su alma. Julia giró lentamente el rostro, sus ojos recorriendo las siluetas apagadas de todo lo que la rodeaba. Allí estaba el viejo armario de madera que había pertenecido a su difunto esposo, donde alguna vez colgaron orgullosos sus trajes antes de que el tiempo los reclamara, dejando apenas un leve rastro de su presencia en el tenue olor de colonia escondido en la madera. Allí estaba la máquina de coser que había marcado sus palmas con cicatrices, pero que también había pagado los libros de Michael, su ropa y su oportunidad de soñar con un futuro mejor. Allí estaba la mesa de café con arañazos de las noches de estudio de Michael, cada marca testigo silencioso de sus sacrificios cuando ella saltaba comida solo para mantener encendida la lámpara para él. Allí estaba el refrigerador que nunca estuvo lleno en abundancia pero siempre lograba guardar algo caliente para su hijo, aun cuando ella misma pasaba hambre. Allí estaba el pequeño televisor que llenaba de risas los domingos solitarios cuando la vida se sentía insoportable, y los cuadros elegidos por su difunto esposo que daban color a una casa pintada con lucha. Nada de eso eran simples objetos, eran su historia, su sangre, su sudor, su amor grabado en madera, tela y hierro. Perderlos no era como perder muebles, era como ver cómo su alma se vendía pedazo a pedazo. Mientras su mano temblaba contra el borde de la cama, Julia trató de serenarse, susurrando suavemente al silencio que la rodeaba, aunque nadie estuviera allí para oírla. ¿Por qué, Michael? ¿Por qué ahora? Pero se contuvo antes de que el pensamiento se volviera amargo, porque sin importar cuán profunda fuera la herida, su corazón se negaba a maldecir a su hijo. Lo había criado sola, lo había abrazado cuando las tormentas amenazaban con quebrarla, había rezado por él más veces de las que rezó por sí misma. Incluso ahora, en la sombra de la traición, su amor se aferraba tercamente a él, como si su alma no conociera otra manera de existir. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, la luz de la luna iluminando débilmente su rostro cansado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo, porque hacía tiempo había aprendido que las lágrimas no alimentan a un niño hambriento, ni devuelven a un esposo enterrado bajo tierra. Al apoyar su mano contra el frío cristal, murmuró una oración, no por su propio consuelo, sino por Michael, esperando que algún día recordara el calor de sus sacrificios y comprendiera que el amor de una madre no se mide en oro o plata, sino en noches sin dormir y estómagos vacíos soportados para que su hijo pudiera prosperar. La noche se extendió sin fin, cada tic del reloj la acercaba al momento en que la casa ya no le pertenecería, cuando cada rincón que guardaba su risa y su dolor quedaría vacío. Julia juntó sus manos marcadas por cicatrices, las mismas que habían pasado hilos por telas incontables hasta sangrar, las mismas que habían sostenido los pequeños dedos de Michael cuando aún no entendía cuánto era amado. Sus labios temblaron mientras susurraba, Dios, por favor dame fuerzas, porque no puedo soportar sola esta tormenta. Cuando los primeros rayos pálidos del amanecer atravesaron las cortinas raídas, Julia cerró los ojos y respiró entrecortada, sabiendo que lo más cruel de su sufrimiento no era la pérdida de sus pertenencias ni el silencio que pronto reemplazaría el zumbido de su máquina de coser, sino la lenta y dolorosa certeza de que estaba perdiendo al propio Michael, el lazo que creía irrompible, el hijo que una vez sostuvo contra su pecho cuando el mundo parecía insoportable. Ese dolor cortaba más que cualquier cuchillo,
más profundo que cualquier herida, dejando su alma vacía y su corazón marcado de un modo que ni el tiempo sería capaz de sanar. La mañana llegó con el peso de la tristeza oprimiendo fuertemente los frágiles hombros de Julia, y mientras se sentaba en silencio al borde de su cama, escuchaba el leve murmullo de movimientos en la casa, el sonido desconocido de pasos de extraños que le atravesaban el corazón como un cruel recordatorio de lo que estaba a punto de suceder. La voz de Michael resonaba débilmente desde la otra habitación, hablando rápido con los compradores, su tono cargado con la impaciencia de un hombre decidido a terminar lo que había empezado, y para Julia, cada palabra se sentía como un golpe del que no podía defenderse ni escapar. Quería creer que todo era una pesadilla, que despertaría y encontraría a su hijo siendo aún el niño que alguna vez se aferró a su mano y le prometió no dejarla nunca, pero la realidad estaba frente a ella en la forma de hombres que medían sus recuerdos en dinero, que veían los tesoros de su vida como simples objetos que podían tasar y vender. Con pasos temblorosos, Julia entró en la sala, su corazón quebrándose al ver manos ajenas tocar los objetos que una vez habían definido su existencia. Un hombre pasó descuidadamente la mano por el viejo armario, otro golpeó la máquina de coser como si evaluara su valor, y un tercero garabateaba notas sobre el tamaño del refrigerador, ajeno a las noches en que había guardado comida apartada del plato de Julia. Cada gesto indiferente la desgarraba más, porque esos hombres no veían historia, veían ganancia, y ella no soportaba pensar que su vida quedara reducida a una transacción. Michael estaba en el centro, evitando su mirada, con la mandíbula apretada como quien se prepara contra una confrontación que no quiere tener. Julia buscó en su rostro alguna señal de duda, un destello de culpa que le mostrara que el niño que había criado aún vivía en él, pero lo único que encontró fue una fría determinación que no pertenecía al hijo que recordaba. Anhelaba extender la mano, recordarle las noches en que había cosido bajo la tenue luz mientras él dormía plácidamente, contarle de los días en que caminaba descalza para ahorrar lo suficiente para sus cuotas escolares, susurrarle que cada arruga en su rostro era la historia de un sacrificio hecho por él. Pero sus labios se negaban a moverse, porque sabía que sus palabras caerían en oídos cerrados por la ambición, la codicia o un sueño desesperado que ya no podía comprender. Permaneció en silencio, su corazón gritando más fuerte que su voz, una madre atrapada entre el amor y la desesperación. Los compradores comenzaron a moverse con mayor rapidez, señalando objetos, haciendo ofertas, y las breves inclinaciones de cabeza de Michael sellaban el destino de cada posesión. La respiración de Julia se volvió corta al ver cómo levantaban la máquina de coser, cuyo vacío no solo quedaba en la habitación sino en su pecho, pues había sido su compañera en incontables noches de esfuerzo, su amiga silenciosa que escuchó sus oraciones, sus maldiciones y sus nanas. Cuando se llevaron el armario, sintió que la presencia de su esposo se desvanecía, como si le hubieran robado el último pedazo de él. El televisor fue desconectado, su pantalla oscura e inerte, y la puerta del refrigerador se cerró por última vez, resonando como la tapa de un ataúd. Con cada objeto que salía, Julia sentía que su alma se deshacía, hilo por hilo, hasta quedar convertida en una figura vacía en una casa que ya no era suya. Quiso gritar, caer de rodillas y suplicar misericordia, pero su orgullo, ese que la había mantenido fuerte durante años de viudez, no le permitía mostrar su dolor frente a extraños. En cambio, sus lágrimas quedaron encerradas, quemándole los ojos, la garganta, el pecho, como si su propio cuerpo la castigara por callar. En un rincón de su visión, vio a Michael mirarla brevemente, y por un instante creyó ver vacilación, una chispa de duda, pero desapareció en cuanto él volvió a los hombres, su voz firme al cerrar otro trato. La traición la atravesó como fuego, no porque su hijo hubiera vendido los objetos, sino porque había vendido los recuerdos sin volver la vista atrás para preguntar qué significaban para ella. Pronto los hombres se llevaron el último mueble, dejando tras de sí solo paredes vacías y un suelo marcado con las huellas de lo que alguna vez fue. Julia se quedó en el centro de la sala, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se rompería, y por primera vez se sintió como una extraña en su propio hogar. Los ecos de risas, de oraciones susurradas, de la voz de su esposo y de las risitas infantiles de Michael parecían desvanecerse en el espacio vacío, dejando solo un silencio que gritaba más que cualquier ruido. Quiso desplomarse, dejar que el peso del dolor la aplastara contra el suelo,
pero se obligó a mantenerse erguida, cerrando los ojos mientras susurraba de nuevo para sí misma: Dios, por favor dame fuerzas. Porque sabía que ese no era el final, que aún quedaba más sufrimiento por venir, y la verdad más cruel era que no podía apartarse de Michael, sin importar lo que hubiera hecho, porque el amor de una madre, incluso roto, se niega a morir. Cuando sacaron el último mueble y el motor del camión rugió al encenderse, Julia permaneció inmóvil en la habitación vacía, con su frágil cuerpo temblando como si las mismas paredes que antes la habían abrazado ahora la empujaran lejos. El silencio era insoportable, resonaba más fuerte que cualquier sonido que hubiera conocido, llenándole el pecho de un vacío imposible de describir con palabras. El suelo bajo sus pies se sentía frío y extraño, como si tampoco reconociera ya su presencia. Era el mismo suelo donde Michael había dado sus primeros pasos, donde había tropezado en sus brazos con risa inocente y donde ella se había arrodillado incontables noches rezando por su seguridad. Ahora estaba despojado de todo lo que le daba sentido, y Julia sentía que sus recuerdos se borraban ante sus propios ojos. Se giró lentamente, dejando que su mano rozara las paredes desnudas, recordando cómo una vez estuvieron adornadas con los cuadros de su esposo, cada pincelada testimonio de su espíritu bondadoso. Esas paredes habían escuchado sus nanas susurradas cuando Michael estaba enfermo, habían absorbido sus suspiros cuando el mundo pesaba sobre sus hombros, y habían guardado sus secretos cuando lloraba sola en la oscuridad. Verlas desnudas era ver su vida reducida al vacío, y por primera vez se preguntó si aquella casa siempre había esperado el día en que ella también sería desechada como las pertenencias que una vez contuvo. Michael entró en la habitación con pasos apresurados, evitando sus ojos como si temiera la verdad reflejada en ellos. Su voz sonaba firme pero distante, instruyendo a los hombres afuera a manejar los objetos con cuidado, y Julia solo podía observarlo en silencio, con el corazón desgarrado entre el amor y la desesperación. Buscó en su rostro al niño que una vez se aferraba a Susari durante las tormentas, temblando hasta que ella lo abrazaba, pero solo encontró a un hombre endurecido por decisiones que no lograba comprender. La distancia entre ellos era mayor que el vacío de la habitación, era la distancia de años, de sacrificios olvidados, de amor dado por sentado. Quiso llamarlo, recordarle quién era y lo que significaba para ella, pero la voz se le atascó en la garganta, tragada por el aire denso que lo separaba. En su lugar, bajó la mirada y susurró una oración dentro de sí, rogando a Dios que le devolviera a su hijo, aunque fuera solo en espíritu. Afuera, el sonido del camión se desvaneció al alejarse, llevándose consigo los últimos fragmentos de la vida que ella había construido. Las rodillas de Julia cedieron y se dejó caer al suelo, apoyando la palma sobre la madera como intentando aferrarse a los ecos de su pasado. Sus lágrimas brotaron libres ahora, no en sollozos ruidosos sino en corrientes silenciosas que cargaban el peso de décadas. Cada lágrima era como una confesión, un recordatorio de que incluso la fuerza tiene límites, y por primera vez se permitió sentir toda la profundidad de su dolor. Michael se quedó en el umbral, su silueta proyectando una larga sombra en la habitación. Por un momento, sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar, pero no salió palabra alguna. Tal vez temía el dolor en los ojos de su madre, o tal vez ya no sabía cómo dirigirse a la mujer que le había entregado todo. Julia alzó lentamente la cabeza, encontrando su mirada, y aunque su voz era débil, sus ojos cargaban todas las preguntas que no podía pronunciar. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué olvidaste? ¿Por qué me quitaste los últimos pedazos de mí que quedaban? Michael desvió el rostro, su silencio más cortante que cualquier respuesta, y retrocedió, dejándola sola en la habitación vacía. El aire se volvió más frío, el vacío más pesado, y Julia sintió que la casa misma lloraba con ella. Cerró los ojos y recordó las noches en vela cosiendo prendas bajo la tenue luz, con los dedos sangrando mientras susurraba promesas al hijo dormido de que nunca conocería el hambre ni el sufrimiento que ella soportó. Recordó su sonrisa al entregarle su primer uniforme escolar, su orgullo cuando trajo a casa su primer premio, y las lágrimas que escondió cuando se fue a la universidad, rezando para que encontrara éxito pero nunca perdiera el corazón. Cada recuerdo la cortaba como una hoja afilada, porque el niño que recordaba ya no parecía existir. Y, sin embargo, incluso en su dolor, su amor se negaba a morir. Susurró suavemente,
como para sí misma pero con la esperanza de que él aún pudiera escuchar: Michael, hijo mío, todo lo que he hecho ha sido por ti. Las palabras se disolvieron en el aire, sin respuesta, pero en su corazón conservaba la débil esperanza de que algún día encontraran el camino de regreso a él. La habitación seguía vacía, pero dentro de Julia rugía una tormenta más fuerte que el silencio que la rodeaba, una tormenta de amor, dolor y un lazo inquebrantable que, aunque puesto a prueba, jamás podría romperse. El sol descendía en el cielo, proyectando largas sombras sobre las paredes de la casa vacía, y Julia permanecía en silencio en un rincón, su cuerpo encogido contra el suelo frío como si se aferrara a los últimos fragmentos de su mundo hecho pedazos. La luz que se filtraba por la ventana desnuda parecía dura, cruel, revelando cada grieta, cada cicatriz, cada huella de desgaste que antes habían estado ocultas por las pertenencias que ya no estaban. Durante años, los muebles habían sido más que madera y tela, habían sido un escudo que suavizaba el vacío, un consuelo que le recordaba que no estaba completamente sola. Ahora, sin nada más que ecos y silencio, el vacío se sentía como un ser vivo presionándole el pecho, amenazando con asfixiarla. Intentó controlar su respiración, recordarse a sí misma que había sobrevivido a tormentas antes, pero ninguna había sido tan cruel como esta, la traición de su propio hijo, aquel por quien había cargado el peso del mundo. Afuera escuchaba las voces que se desvanecían de los compradores, sus risas arrastradas por el viento vespertino, y cada sonido le atravesaba el corazón porque se burlaba de su sufrimiento, reduciendo su dolor a la ganancia de otros. Apretó las palmas contra su rostro, sus dedos temblorosos, y murmuró oraciones quebradas, su voz rota bajo el peso de años de sacrificio. Pensó en las noches en que había caminado por callejones oscuros tras largas horas de costura para extraños, con el único consuelo de imaginar el rostro dormido de Michael esperándola. Pensó en las veces que había pasado hambre fingiendo que no lo estaba, para que su hijo comiera lo suficiente y se sintiera fuerte. Cada recuerdo de sacrificio regresaba ahora como un desfile cruel, no para honrarla, sino para recordarle que todo lo que había dado se había perdido con la decisión imprudente de su hijo. Cuando la tarde se oscureció, Michael volvió, sus pasos pesados pero su expresión aún distante, y el corazón de Julia saltó a pesar de sí misma, esperando que quizás viniera a sentarse con ella, a hablar, a explicar o incluso a disculparse. Pero pasó de largo, con la mirada fija hacia adelante, como si ella fuera invisible. El silencio entre ellos era más denso que la piedra, y Julia apenas podía respirar bajo su peso. Quiso pronunciar su nombre, alcanzarlo y recordarle el vínculo que alguna vez compartieron, pero el orgullo y el dolor mantuvieron sus labios sellados. Había suplicado a la vida por muchas cosas, pero no suplicaría por el amor de su hijo, se suponía que debía entregarse libremente, sin precio. Michael dejó una pequeña bolsa, y los ojos de Julia alcanzaron a ver papeles dentro, documentos que parecían oficiales, con letras grandes que no lograba leer del todo. Un hilo de miedo recorrió su pecho, porque supo instintivamente que le estaban arrebatando más que los muebles, más que las pertenencias. El camino de su hijo lo alejaba cada vez más de ella, y estaba indefensa para detenerlo. Se llevó la mano al corazón, susurrándose que debía mantenerse fuerte, porque aunque todo lo demás le fuera quitado, aún llevaba consigo su amor por él, y nadie podría arrebatárselo. Las horas pasaron lentamente, cada tic del reloj resonando en la casa vacía como un cruel recordatorio de que el tiempo no espera a que sanen los corazones rotos. Julia finalmente se levantó, con las rodillas doloridas, y caminó hacia la ventana, mirando el cielo que se oscurecía. Las estrellas comenzaron a aparecer, débiles y lejanas, y recordó cómo una vez Michael le preguntó si su padre vivía ahora entre las estrellas. Aquella noche lo abrazó con fuerza y le dijo que sí, que su padre los miraba desde allí, orgulloso del niño que había dejado atrás. Su corazón se rompió de nuevo con el recuerdo, porque se preguntaba si su difunto esposo podía ver lo que había sido de su hijo, y si la culpaba por no haber protegido el corazón del muchacho. Las lágrimas que había intentado contener finalmente brotaron, y las dejó caer libremente, sin importarle si Michael las veía, porque esas lágrimas no eran debilidad, eran la verdad de su amor, de su dolor, de su humanidad. Susurró en la noche, su voz llevada por el viento: te lo di todo, hijo mío, todo. Aunque sus palabras se disolvieron en el silencio,
rezó para que de algún modo permanecieran en el alma de Michael, esperando el día en que finalmente las escuchara. La mañana siguiente amaneció cargada de un silencio casi insoportable, el tipo de silencio que no trae paz sino un vacío inquietante, y Julia se movía lentamente por la casa hueca como si fuera una sombra que vagaba por un lugar que ya no le pertenecía. Cada habitación estaba desnuda, despojada de calidez y memoria, dejando solo paredes que resonaban con los fantasmas de risas, discusiones inanas susurradas que alguna vez las llenaron. Tocó la superficie del suelo de madera, sus dedos rozando los arañazos dejados por años de uso, cada marca guardando un recuerdo demasiado valioso para explicarlo. Allí Michael había esparcido sus juguetes, allí ella se había arrodillado para limpiar su leche derramada, y allí había rezado incontables noches por su seguridad cuando la fiebre quemaba su pequeño cuerpo. Ahora esos momentos se sentían como historias de otra vida, arrancadas de su alcance por decisiones que no podía comprender. Su corazón dolía con una soledad más profunda que cualquier pobreza que hubiera conocido antes, porque la pobreza podía soportarla, el hambre podía vencerla, pero la fría distancia de su hijo era una herida que no sabía cómo sanar. De pie junto a la ventana, observaba la calle afuera, notando a los vecinos que pasaban, sus ojos llenos de curiosidad, algunos de lástima, otros de indiferencia, y Julia sintió que el pecho se le oprimía, porque sabía cuán cruel podía ser el mundo con los quebrados. Corrió la cortina, no por vergüenza, sino porque no podía soportar verse reflejada en sus ojos como una mujer abandonada por el mismo hijo por quien había dado su vida. Los pasos de Michael resonaron de pronto en el pasillo, y Julia se giró, su corazón saltando a pesar del dolor, esperando que él viniera hacia ella, que por fin se sentara y hablara, que quizás explicara por qué había elegido ese camino. Pero volvió a pasar de largo, sus ojos evitando los de ella, sus manos aferrando papeles y llaves, sus hombros tensos con un peso que ella no podía compartir. Murmuró algo por lo bajo, palabras demasiado bajas para entender, y la puerta se cerró de golpe detrás de él, dejando a Julia sola una vez más. El vacío de la casa parecía crecer más pesado con cada segundo que pasaba, como si las paredes mismas se cerraran sobre ella, asfixiando su espíritu. Se hundió en un rincón de la sala, con las rodillas contra el pecho, su cuerpo temblando de agotamiento, y cerró los ojos dejando que los recuerdos inundaran su mente. Se vio a sí misma más joven, con el cabello más oscuro, las manos más firmes, sosteniendo a Michael mientras afuera rugía una tormenta, susurrándole que todo estaría bien. Recordó su sonrisa cuando lo sorprendió con un pastel de cumpleaños hecho con sobras, su risa cuando perseguía mariposas en el jardín, su voz cuando le decía que era la persona más fuerte que conocía. Cada recuerdo era a la vez consuelo y tormento, porque le recordaba el vínculo que alguna vez compartieron y la distancia que ahora los separaba. Julia se llevó la mano al pecho, susurrando suavemente a Dios, pidiendo no riquezas, no consuelo, sino la fuerza para seguir amando a su hijo incluso cuando él parecía decidido a olvidarla. Las horas pasaron en la quietud, las sombras del día alargándose sobre las paredes desnudas, y finalmente Julia se levantó, con el cuerpo dolorido pero el espíritu reacio a rendirse. Caminó lentamente hacia el pequeño estante que quedaba, uno de los pocos objetos pasados por alto en la apresurada venta, y sobre él yacía una sola fotografía, Michael de niño, con los ojos llenos de inocencia y los brazos estrechados con fuerza alrededor de su cuello. Apretó la foto contra sí, sus lágrimas cayendo libremente mientras le susurraba, como si el niño de la imagen pudiera escucharla: sigue siendo mío, no importa lo que hagas, no importa a dónde vayas. La fotografía se difuminaba entre sus lágrimas, pero no la soltó, aferrándola como al último hilo de esperanza que la unía a un hijo que temía se estaba perdiendo demasiado lejos. La noche volvió, más oscura y fría que antes, y Julia se sentó junto a la ventana con la fotografía en su regazo, mirando las estrellas, susurrando a su difunto esposo como si pudiera escucharla desde más allá: lo intenté, le di todo, pero no sé si fui suficiente. Las estrellas titilaban débilmente, sin ofrecer respuesta, pero en su corazón sintió regresar una pequeña chispa de fuerza, una voz callada recordándole que el amor de una madre nunca se desperdicia, aunque no se devuelva de la forma en que sueña. Respiró hondo,
con las lágrimas secándose en sus mejillas, y se prometió a sí misma que, sin importar las tormentas que llegaran, resistiría, porque eso es lo que hacen las madres, resisten, aman, esperan, incluso cuando el mundo no les da nada a cambio. Los días que siguieron se convirtieron en una lenta marcha de vacío, cada mañana comenzando con el mismo dolor sordo en el pecho de Julia al despertar en silencio, un silencio que no calmaba, sino que le devoraba el alma como un hambre implacable. Se levantaba de la cama con pasos pesados, las articulaciones adoloridas, las manos temblando levemente mientras alcanzaba su máquina de coser, la única compañera que nunca la había abandonado, su zumbido familiar llenando el vacío aunque su corazón se sintiera hueco. El trabajo se volvió su refugio, cada puntada un intento desesperado de remendar la tela rota de su vida, pero incluso mientras se inclinaba sobre la delicada tela, su mente volvía a Michael, al niño que alguna vez corrió riendo por esas habitaciones, al joven que alguna vez susurró promesas de un futuro más brillante. Ahora, esas promesas se sentían como humo, desvaneciéndose en el aire y dejando solo amargura tras de sí. Intentaba convencerse de que Rebecca era solo una influencia pasajera, que un día Michael recordaría las raíces que lo habían nutrido, pero la realidad pesaba más con cada día que pasaba, pues no llegaba ninguna llamada, ninguna visita, ni señal alguna de calidez. La casa misma parecía llorar con ella, cada crujido de las tablas del suelo sonaba como un suspiro, cada ráfaga de viento por las rendijas susurraba abandono. Julia se mantenía en movimiento, limpiando rincones que nadie notaría, puliendo superficies ya despojadas de significado, cocinando comidas demasiado pequeñas para una mesa que alguna vez acogió a la familia. El olor de sus sopas y guisos llenaba el aire, pero no ofrecía consuelo, pues no había nadie con quien compartirlos. A veces se sorprendía a sí misma poniendo 2 platos por costumbre antes de darse cuenta de lo absurdo y retirar uno rápidamente, sus manos temblando al colocarlo de nuevo en el armario, las lágrimas llenando sus ojos mientras susurraba, ahora solo estoy yo. Las noches eran lo más difícil, el silencio más ruidoso que cualquier sonido, presionando contra sus oídos hasta hacerle creer que enloquecería. Se sentaba junto a la ventana con la fotografía de Michael niño entre las manos, recorriendo con los dedos su rostro infantil, formulando preguntas a la noche que nadie respondía. ¿Te amé demasiado, Michael? ¿Me aferré demasiado fuerte, o no lo hice lo suficiente? Las estrellas brillaban arriba, indiferentes, mientras las sombras se extendían por su habitación como recordatorios de todo lo que había perdido. Sin embargo, incluso consumida por el dolor, Julia se negaba a rendirse por completo a la desesperación, porque en lo profundo de su corazón vivía una llama terca, una chispa de amor que no podía ser extinguida por el abandono. Empezó a contarse historias por las noches, recordando momentos de la infancia de Michael como si al pronunciarlos en voz alta pudiera mantenerlo atado a ella. Recordaba el día en que dio sus primeros pasos, tambaleándose por el suelo con los brazos extendidos hasta caer en su abrazo. Recordaba la vez que llegó a casa con la rodilla raspada, llorando hasta que ella la besó y el llanto desapareció al instante cuando él se aferró a ella y le susurró, «Mamá, tú arreglas todo». Esos recuerdos le daban fuerza, aunque también profundizaban su tristeza, porque el niño que alguna vez creyó que ella podía arreglarlo todo ahora actuaba como si ella hubiera arruinado su vida. Aún así, se negaba a creer que el amor pudiera borrarse tan fácilmente. Se repetía que un día Michael llamaría a su puerta, tal vez con el arrepentimiento en los ojos, tal vez con una disculpa en los labios, y ella lo perdonaría al instante, porque eso era lo que hacían las madres. El perdón estaba cosido en la tela de su ser, tan inseparable de ella como la sangre en sus venas. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, ese sueño se sentía más como una fantasía, un truco cruel que se jugaba a sí misma para no ahogarse en la desesperación. Julia se volvió más delgada, sus manos más frágiles, su espalda más encorvada, pero siguió trabajando, cocinando, limpiando, esperando. Cada sonido en la calle hacía que su corazón saltara, cada timbrazo del teléfono llenaba sus venas de esperanza, solo para que la decepción se asentara de nuevo cuando no era Michael. La soledad se envolvía alrededor de ella como un sudario, pero incluso entonces susurraba en el silencio, «Sigues siendo mi hijo, Michael, y nada cambiará eso». La fotografía permanecía a su lado, desgastada por su contacto, los bordes deshilachados, la superficie manchada de lágrimas,
pero era su posesión más preciada, el ancla que la mantenía a flote para no hundirse en la desesperación absoluta. Y aunque nadie escuchaba sus oraciones, aunque nadie respondía a sus clamores, Julia se aferraba a la esperanza de que el amor, el verdadero amor, incluso cuando está maltratado y olvidado, tenía el poder de perdurar más allá de la traición, más allá de la distancia, más allá incluso de la muerte misma. El tiempo, que alguna vez fue un ritmo reconfortante que marcaba cumpleaños, fiestas y cenas familiares, se convirtió ahora en el enemigo más despiadado de Julia, estirándose sin fin como si se burlara de ella con su lentitud, cada tic del reloj un recordatorio cruel de que esperaba a alguien que quizás nunca regresaría. El sol salía y se ponía con indiferencia mecánica, iluminando las mismas habitaciones silenciosas, las mismas cortinas descoloridas, la misma silla vacía en la mesa donde Michael solía sentarse con la risa escapando de sus labios. Julia se movía por sus días como atrapada en un bucle, repitiendo tareas que ya no tenían propósito, pero las hacía de todos modos porque detenerse significaría admitir la derrota. Remendaba ropa que nadie usaba, horneaba pan demasiado pequeño para compartir y regaba plantas que parecían prosperar mejor que ella, sus hojas verdes estirándose hacia la luz mientras su propio cuerpo se encogía con la edad y la tristeza. A veces los vecinos llamaban, ofreciendo conversación cortés, pero Julia sonreía débilmente y los despedía, incapaz de ocultar la verdad de que su charla alegre solo profundizaba su soledad, pues hablaban de visitas familiares, de hijos que regresaban a casa, de nietos que llenaban las habitaciones de alegría, mientras su propia casa resonaba solo con silencio. A veces quería gritar, clamar contra la injusticia de todo, exigir una explicación al universo, pero en su lugar tragaba su dolor y lo doblaba cuidadosamente en su pecho, como doblaba la ropa en pilas ordenadas, oculto a la vista pero pesado en peso. Por la noche, cuando la oscuridad presionaba con más fuerza contra su corazón, empezó a soñar con Michael, no como era ahora, distante, frío, perdido en la influencia de Rebecca, sino como había sido de niño. En sus sueños corría hacia sus brazos, su risa sonando como campanas, sus mejillas sonrojadas de inocencia, y ella despertaba con lágrimas corriendo por su rostro, extendiendo la mano hacia el vacío a su lado como si aún pudiera alcanzarlo. Cada mañana se decía que no volvería a tener esperanzas, pero cada tarde traicionaba esa promesa, encendiendo una vela junto a la ventana como si su llama pudiera guiarlo de regreso a casa. Pensaba en escribirle, pero las palabras parecían demasiado frágiles, demasiado fáciles de ignorar, y así volcaba sus cartas en su corazón, susurrándolas al aire como si las paredes mismas pudieran llevarlas a través de la distancia. Hijo mío, murmuraba con la voz rota, no importa lo que creas, no importa lo que ella te diga, siempre te amaré. Eres la mejor parte de mí, y nada cambiará eso. Sin embargo, ninguna respuesta llegaba, y así cargaba su dolor en silencio, caminando por la delgada línea entre la esperanza y la desesperación. Aun cuando sus fuerzas disminuían, Julia se aferraba con terquedad a pequeños rituales que la mantenían conectada a él. Conservaba intacta la habitación de su infancia, la cama perfectamente tendida, los juguetes dispuestos tal como él los había dejado, como si preservara un santuario del niño que una vez conoció. A veces se sentaba allí durante horas, respirando el tenue olor a polvo y madera vieja, sintiéndose más cerca de él en ese espacio que en cualquier otro. Fue en esos momentos cuando comprendió que el amor no era solo alegría, sino también sufrimiento, que amar profundamente era aceptar el riesgo de ser olvidado, abandonado y traicionado, y aún así negarse a soltar. Y Julia se negó, con una obstinación nacida de la devoción pura, a dejar de amar a Michael. Las estaciones cambiaban fuera de su ventana, las hojas de otoño cayendo, la nieve invernal cubriendo el suelo, las flores de primavera volviendo, pero dentro de su corazón la estación nunca cambiaba, seguía siendo invierno, frío y estéril, esperando el calor de la reconciliación. Su salud fue deteriorándose poco a poco, su cabello adelgazando, sus pasos vacilantes, pero aún trabajaba, aún cosía, aún esperaba. Porque esperar se había convertido en su único propósito, su única forma de sobrevivir. Y aunque el mundo siguiera adelante sin ella, aunque el silencio de Michael gritara más fuerte con cada día que pasaba, el amor de Julia permanecía intacto, una fuerza tan feroz que desafiaba la razón, una verdad tan profunda que no necesitaba testigos. Lo susurraba cada noche mientras estrechaba su fotografía,
puedes olvidarme, Michael, pero yo nunca te olvidaré. Puedes darme la espalda, pero yo siempre te miraré de frente. Puedes elegir el silencio, pero yo seguiré pronunciando tu nombre hasta mi último aliento. Y aunque temía que ese último aliento llegara antes de lo que deseaba, seguía adelante, porque incluso en el abandono, incluso en la angustia, el amor exigía resistencia, y Julia estaba decidida a resistir hasta el final. A medida que las fuerzas de Julia se desvanecían aún más, el peso de sus días la aplastaba como una carga invisible, y sin embargo nunca se permitió rendirse por completo, pues en algún lugar dentro de ella aún parpadeaba la obstinada creencia de que el amor podía tender puentes incluso sobre el abismo más amplio. Sus mañanas comenzaban con los mismos frágiles rituales: hervir hojas de té, colocar un solo plato en la mesa, abrir las cortinas para dejar entrar una luz que nunca parecía calentarla, pero cada movimiento era ahora más lento, su cuerpo temblando bajo el esfuerzo de la edad y la tristeza. Sus vecinos empezaron a notar las sombras bajo sus ojos, la forma en que se movía con creciente fragilidad, pero Julia apartaba su preocupación con una leve sonrisa, insistiendo en que estaba bien, aunque sabía que se deshacía pedazo a pedazo. No era la falta de comida o dinero lo que la vaciaba, era la ausencia de la voz de Michael, la ausencia de su presencia, la ausencia de reconocimiento del mismo hijo al que alguna vez había llevado en sus brazos, que una vez dependió de ella para todo. A menudo se sentaba en la quietud de su sala de costura, sus manos inmóviles sobre la tela, mirando los hilos como si pudieran tejer de alguna manera los fragmentos rotos de su vida. En esos momentos recordaba cómo solía coser los uniformes escolares de Michael, sus dedos veloces y fuertes, su corazón henchido de orgullo cuando él los vestía con una sonrisa. Ese recuerdo dolía profundamente ahora, porque era un recordatorio de que todo lo que había hecho siempre había sido para él, y sin embargo él no estaba en ninguna parte. Las noches se volvían más pesadas, el silencio insoportable, pero Julia resistía contándose historias, historias de perdón, de reencuentro, del día en que Michael quizá comprendiera lo que había perdido y volviera a ella. Lo imaginaba llamando a la puerta, sus ojos suavizados por el arrepentimiento, sus brazos extendidos hacia ella, y en esa visión siempre lo recibía sin dudar, porque su amor era más grande que su dolor. Y aunque temía que esos sueños nunca se hicieran realidad, se aferraba a ellos con desesperación, pues eran los únicos hilos que la mantenían atada a la esperanza. A veces se preguntaba qué le habría dicho Rebeca, qué mentiras o miedos le habrían sembrado en el corazón, y aunque la ira ocasionalmente ardía en su interior, pronto se disolvía en tristeza, porque sin importar de quién fuera la culpa, la herida del abandono estaba grabada solo en ella. Aún así, Julia se negó a dejar que la amargura la consumiera, había vivido demasiado, había amado demasiado, como para permitir que el odio destruyera los últimos pedazos de su espíritu. En su lugar, llenaba sus días con recuerdos, sentándose junto a la ventana y evocando momentos del pasado como si revivirlos pudiera mantener a Michael cerca. Recordaba su risa en el jardín, su entusiasmo en los cumpleaños, sus lágrimas cuando las tormentas lo asustaban, y se susurraba: «Todavía estás aquí, hijo mío, porque te llevo dentro de mí». Las estaciones cambiaron otra vez y con cada cambio de clima el cuerpo de Julia se debilitaba, pero su espíritu permanecía firme. Encendía velas cada tarde, susurrando oraciones en las sombras, creyendo que de alguna manera sus palabras podrían llegar hasta él. Michael, murmuraba con la voz temblorosa: «No importa dónde estés, no importa lo que creas, eres mío y yo soy tuya. Ese lazo no puede romperse». Y aunque las paredes no le devolvían respuesta, aunque la noche tragaba por completo sus palabras, sentía que pronunciarlas en voz alta era su acto de desafío contra la desesperación. Porque incluso en su soledad, Julia se aferraba al amor como si fuera la última llama en un mundo oscurecido. Sus vecinos quizás no lo entendieran, su comunidad quizás la compadeciera, pero a ella no le importaba, porque para Julia, la vida sin amor no era vida en absoluto, y su amor por Michael permanecía inquebrantable, eterno, una luz que ninguna sombra podía extinguir. El invierno regresó con sus vientos mordaces y cielos grises, envolviendo al mundo en silencio, y Julia sintió que el frío se le hundía en los huesos más que nunca, como si la estación misma reflejara el vacío que había echado raíces en su interior. La casa crujía bajo el peso del hielo, las ventanas vibraban, y ella se apretaba el chal contra sus frágiles hombros mientras se sentaba junto al fuego,
mirando las llamas como si pudieran ofrecerle respuestas. Recordaba cuando Michael solía sentarse con ella junto al hogar, sus pequeñas manos extendidas hacia el calor, sus ojos brillando de emoción mientras ella le contaba historias de valentía y bondad, relatos pensados para guiarlo hacia lo bueno. Aquellos recuerdos ardían más que el propio fuego, pero cortaban con más filo que el hielo, porque el niño que una vez creyó en sus palabras se había ido, reemplazado por un hombre que ya no recordaba el amor que lo había criado. Julia intentaba no dejarse vencer por la amargura, pero a veces se deslizaba en su corazón como una daga, obligándola a hacerse preguntas que nunca pensó hacerse: ¿había dado demasiado? ¿Había amado en exceso? ¿Habían sus sacrificios vuelto ciego a su hijo al valor de lo que tenía? Esos pensamientos la atormentaban en la quietud, pero cada vez que la desesperación amenazaba con consumirla, luchaba con el único arma que le quedaba, la esperanza. Susurraba al fuego como si hablara con Michael mismo: quizá me hayas olvidado ahora, pero un día recordarás, y cuando lo hagas, aquí estaré. Las llamas titilaban como si respondieran, sus sombras danzando por las paredes, dándole la tenue ilusión de que sus palabras habían sido escuchadas. Sin embargo, a medida que los días se alargaban y sus fuerzas se desvanecían más, Julia empezó a comprender que esperar se había vuelto más que una elección, se había convertido en su propia existencia. Ya no vivía en el sentido común de la palabra, sobrevivía a través de la memoria, de la fe, de la obstinada negativa a dejar morir el amor. Su cuerpo se debilitaba, sus movimientos eran más lentos, pero sus ojos aún guardaban el resplandor de la resistencia, la silenciosa determinación de una madre cuyo amor no podía ser cortado. A veces se preguntaba si Michael pensaba en ella, si sentía una punzada de añoranza al ver algo que le recordara el hogar, si extrañaba el calor de su abrazo. Le gustaba imaginar que sí, porque creer lo contrario sería insoportable. Y así mantenía su vigilia, encendiendo velas, susurrando oraciones, cosiendo pequeños trozos de tela con manos que temblaban cada día más, llenando sus horas con tareas que ya no tenían significado pero le ofrecían el consuelo de la rutina. Sus vecinos notaban su fuerza menguante, instándola a descansar, a dejar que otros la cuidaran, pero Julia negaba suavemente con la cabeza, porque sabía que solo su amor la sostenía ya, y no renunciaría a ese último acto de devoción. Las noches se alargaban sin fin, el reloj marcaba como un latido en medio del silencio, y ella a menudo permanecía despierta, mirando el techo, su mente flotando entre pasado y presente, entre lo que fue y lo que aún podía ser. Pensaba en la primera sonrisa de Michael, en cómo había iluminado su mundo, y se aferraba a ese recuerdo como a un salvavidas. Incluso cuando su cuerpo la traicionaba, incluso cuando la soledad le oprimía el pecho como un peso, el espíritu de Julia permanecía intacto. Porque sabía que el amor no se medía en lo que se recibe, sino en lo que resiste, y el suyo era un amor capaz de resistirlo todo. Se repetía, una y otra vez, que incluso si nunca volvía a ver a Michael, su amor no habría sido en vano, porque lo había formado, lo había alimentado y lo había llevado al mundo. Y así, mientras las noches de invierno se hacían más largas y el frío más intenso, Julia se sentaba junto al fuego con la fotografía en sus manos, susurrando suavemente a las llamas: te esperaré hasta mi último aliento, hijo mío, y aún más allá, te amaré todavía. El fuego crepitaba como si respondiera, y aunque nadie más oyó su voto, las paredes de aquella pequeña casa, impregnadas de años de devoción, fueron testigos silenciosos de un amor tan feroz que se negó a morir. La primavera regresó, suave y vacilante, la tierra despertando con flores y cantos de pájaros, pero dentro de la pequeña casa de Julia el aire seguía cargado de silencio, un silencio que ni siquiera la luz del sol podía atravesar. Su cuerpo se había vuelto frágil, sus pasos más lentos, sus manos más débiles, pero su espíritu seguía atado al mismo propósito que la había sostenido durante incontables noches solitarias: esperar a Michael. Cada mañana corría las cortinas y dejaba que la luz dorada se derramara sobre las tablas del suelo, susurrando como si hablara con él: todavía estoy aquí, hijo mío. Antes de acomodarse en su silla junto a la ventana, la misma que había ocupado durante años, observando el camino con ojos que ya no veían con claridad pero aún ardían de anhelo. Ya no se ocupaba de interminables tareas domésticas, sus fuerzas eran demasiado escasas, su respiración demasiado débil,
pero se aferraba a sus rituales, la vela en la ventana al anochecer, la fotografía apretada contra su pecho en la noche, las oraciones pronunciadas en el silencio, como si fueran cuerdas de vida que la mantenían unida. Los vecinos venían con más frecuencia ahora, preocupados por su salud, ofreciéndole comidas calientes o palabras amables, pero Julia sonreía débilmente y rehusaba, su corazón demasiado consumido por una devoción que ellos no podían comprender. Para ellos no era más que una anciana solitaria atrapada en su pasado, pero en su propio corazón era una madre montando guardia sobre un amor que el tiempo nunca podría borrar. A medida que los días se fundían en semanas, sus fuerzas menguaban más, hasta que levantarse de su silla se sentía como escalar una montaña. Su reflejo en el espejo mostraba a una desconocida, mejillas hundidas, ojos cansados, un cuerpo desgastado, pero Julia apenas lo notaba, porque sus pensamientos estaban en otra parte, siempre fijos en Michael, siempre preguntándose si en algún lugar de su corazón él aún sentía el hilo invisible que lo ataba a ella. Lo imaginaba caminando por campos con Rebecca, quizá con risa en su voz, quizá sin ser consciente del vacío que había dejado atrás, y aunque la pena la atravesaba, susurraba perdón al aire, porque el amor, para ella, nunca había sido cuestión de merecerlo, sino de resistir. Cada noche, mientras su cuerpo temblaba de debilidad, murmuraba una última oración: si mi hijo no puede volver a mí en esta vida, entonces que mi amor lo encuentre en la próxima. Las estrellas escuchaban en silencio, la luna brillando pálida a través de la ventana, recordándole que el universo era testigo incluso si Michael no lo era. Y así Julia resistió, hasta que llegó una última tarde, tranquila y sin rasgos notables, cuando la vela en su ventana titiló suavemente, el aire quedó quieto, la casa en silencio, y Julia se recostó en su silla con la fotografía apretada contra el corazón. Sus ojos se cerraron, sus labios se curvaron en la más leve sonrisa, y susurró con su última fuerza: sigo esperando, Michael, siempre lo haré. En ese instante, el silencio se profundizó, pero ya no era pesado, era pacífico, llevando su amor a la eternidad. Aunque el mundo afuera continuaba, niños jugando, flores floreciendo, el sol poniéndose en dorado y carmesí, dentro de aquella pequeña casa se había escrito una historia irrompible, no de riqueza ni de éxito, sino de un amor tan feroz que sobrevivió a la soledad, a la traición e incluso al tiempo mismo. Y aunque Michael nunca llamó a la puerta, aunque ningún paso volvió al hogar que había sido su primer refugio, la devoción de Julia permaneció, tejida en las mismas paredes, flotando en el aire, resonando en cada crujido de las tablas. Porque un amor como el suyo no termina con el silencio, perdura más allá de él, eterno e inquebrantable, un testimonio de la verdad de que, incluso cuando es olvidado, incluso cuando no es correspondido, el amor de una madre es la fuerza más duradera de todas. La suave calidez de la primavera llenaba el aire, llevando el aroma de las flores a través de la ventana abierta, y sin embargo dentro de la pequeña casa de Julia el silencio seguía igual, constante e inquebrantable. Su cuerpo era ahora frágil, sus pasos más lentos que nunca, pero su espíritu se aferraba al mismo juramento que había susurrado cada día durante años, que su amor por Michael jamás se desvanecería. Pasaba sus mañanas en su silla junto a la ventana, los ojos fijos en el camino con tranquila expectativa, como si en cualquier momento pudiera aparecer la figura de su hijo regresando. En sus manos, gastadas y temblorosas, sostenía siempre la misma fotografía, su ancla en un mar de anhelo. Los vecinos que pasaban solo veían a una anciana perdida en recuerdos, pero Julia conocía la verdad: no estaba perdida, estaba esperando, y en esa espera vivía toda la fuerza de su amor. Una suave tarde, cuando el sol descendía y pintaba el cielo de oro y carmesí, Julia encendió su vela en la ventana como siempre lo hacía, su resplandor formando un cálido halo a su alrededor. Se recostó en su silla, la fotografía presionada contra su pecho, y susurró en la quietud: Michael, hijo mío, donde quiera que estés, te amo. Eso nunca cambiará. Una calma serena la envolvió, más profunda que cualquier silencio que hubiera conocido, y por primera vez en años su corazón se sintió ligero, como si ya no cargara el peso del dolor, sino solo la verdad pura del amor. Sus ojos se cerraron lentamente, sus labios se curvaron en una dulce sonrisa, y se dejó llevar hacia un descanso tan suave que parecía que el propio universo la acunaba. Afuera, la vela en la ventana ardía firme, su llama parpadeando contra la noche, una pequeña pero inquebrantable luz.
Aunque la silla de Julia quedaría vacía, aunque su voz ya no llenaría las habitaciones, su amor no desapareció con su último aliento. Permaneció en las paredes, en el aire, en la misma tierra bajo su hogar, un amor intacto, eterno, que aún esperaba. Y en esa llama, brillando contra la oscuridad, vivía la historia del corazón de una madre, uno que nunca dejó de esperar, nunca dejó de perdonar y nunca dejó de amar, hasta el mismísimo final.